Hoy quisiera hablar de el poder de la oración. La semana pasada estuvimos hablando sobre la esperanza. Es una de las virtudes hermosas que Dios quiere conservar. Recuerda, hablamos del amor, la esperanza y la fe, y que la mayor de ellas es el amor. Pero hoy queremos hablar del poder de la oración. Y no de cualquier poder, no de cualquier oración, porque todas las religiones del mundo oran. Las religiones paganas oran a su Dios, incluso las iglesias satánicas tienen sus oraciones. Así que no vamos a hablar de la oración general, sino vamos a hablar de una oración específica de la cual el apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18. Y dice así Pablo: oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos, manténganse alerta. Perseveren en oración con todos los creyentes. Y quiero detenerme un minuto, o quizás más, porque creo que todo el sermón de hoy va a ser sobre la primera oración que nos habla este versículo bíblico. Dice, oren en el Espíritu. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con orar en el Espíritu? ¿Será que tenemos que salir de nuestro cuerpo y empezar a orar como muchas filosofías orientales lo dicen? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice oren en el Espíritu? Bueno, el apóstol Pablo inicia este capítulo 6 del libro de Efesios recordándole a los creyentes que estamos en una constante guerra espiritual. Y también nos dice que esta guerra espiritual no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados en las regiones celestes. Entonces, está hablando de una guerra espiritual donde el líder o el que lidera el bando contrario nuestro es el enemigo de los creyentes, Satanás y todos sus ángeles, que tienen un propósito único, que es el de destruir a la iglesia. A la iglesia no solo como organización, sino como cuerpo de Cristo. A cada uno de los creyentes quiere desestabilizar, robarse su fe y matar su fe y eliminarlos de ese camino que hemos tomado de seguir a Jesucristo. Así que la guerra espiritual es una lucha que no se lleva con armas naturales. No podemos coger una Uzi, una M16, una 9 milímetros, una bomba. No se pelea con armas naturales. La guerra espiritual tiene que lucharse con guerras espirituales. Y quizás las personas dicen, bueno, ¿cómo son esas armas espirituales? ¿Dónde las compro? Ahí entramos en otro detalle que la Biblia nos habla y nos dice que los asuntos espirituales solamente se disciernen espiritualmente. Cuando nosotros entendemos que tenemos un ámbito espiritual más allá del natural y terrenal que nosotros vemos, sino que hay un reino espiritual y hay una lucha ahí entre el bien y el mal, podemos entender que estamos en una guerra y que no podemos luchar con nuestras propias fuerzas. Nos debemos de declarar incompetentes y que necesitamos una fuerza mayor que nos ayude a vencer. Y esa fuerza mayor es Dios, es el Espíritu Santo y es su palabra reinando y declarándose activa en nosotros. Porque las guerras, digámoslo de una manera natural, son crueles. Cuando nosotros oímos que hay una guerra en el Medio Oeste, que hay una guerra civil en otros países en África, que nadie habla de ellas. Pero todas tienen las mismas características. Causan ansiedad, causan dolor, depresión en las personas, enojo. Algunos quieren sentirse triunfantes, sentirse mayores y mejores que otros países, que otras personas. Y otros quieren luchar para reivindicar sus derechos. Pero es una guerra que no trae beneficios, solamente destrucción. Y en la guerra espiritual, la oración nos permite a nosotros entrar en esa guerra no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Y nos permite entregar y depositar en las manos del Señor la ansiedad que puede provocar una guerra espiritual. Y lo importante es que la entregamos a Dios porque Dios cuida de cada uno de los creyentes, de aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y lo hemos declarado nuestro Señor y nuestro Salvador.
Entonces tenemos que preguntarnos qué es la oración y por qué debemos de orar y lo más importante, ¿qué es una oración espiritual? Porque la definición que la mayoría de los diccionarios, incluso algunos diccionarios bíblicos, en su concepto más básico, dicen que la oración es una simple conversación, un diálogo con Dios, de la manera que las personas lo puedan percibir. La persona habla con Dios, le dice cosas, le pide cosas, lo adora o incluso se enoja con Dios. Empiezan una conversación con Dios. Pero la oración también es una respuesta de ese diálogo que Dios inició con nosotros, hablando primero a nuestro corazón. Porque nosotros somos una iglesia cristiana con herencia wesleyana, y eso quiere decir que nosotros creemos en la gracia previniente de Dios. Y quizás usted dice, pastor, pero ¿con qué se come todo eso? ¿Qué es ese nombrecillo, gracia previniente? Bueno, quiere decir que el amor de Dios es tan grande para nosotros que nos previene del mal, que nos previene de todo aquello que nos va a causar a nosotros un dolor o nos va a apartar de Dios, y entonces nos previene y nos dice, es mejor que usted camine conmigo, que entre en una relación conmigo. En Apocalipsis 3:20 tenemos el versículo bíblico que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que Dios toca la puerta de nuestro corazón, aun cuando nosotros no tenemos una relación con él, para invitarnos a que él pase a nuestro corazón y entonces iniciar en ese momento una relación que debe ser sana, que debe ser limpia, que debe ser pura y debe ser de una entrega total con Dios. No a medias, sino completa. Porque la oración no es un simple intercambio de palabras, sino que involucra el ser de la persona, todo lo que nosotros somos, en una relación con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo fuerte, que no la va a romper nada ni nadie, porque nos hemos entregado completamente. Nada a medias. Nos entregamos todos. Y esto implica que cuando nosotros oramos, estamos dando implícitamente el hecho de que Dios existe y que Él nos escucha. Eso es una oración espiritual. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él escucha. Así que cuando nosotros oramos y oramos espiritualmente, estamos diciendo, yo creo que Dios existe y que Él me está escuchando. Aun cuando muchas personas digan, voy a orar porque este es el último recurso que yo tengo. Quizás son como aquella mujer del flujo de sangre, una historia en el Nuevo Testamento que nos cuenta, que dice que una mujer había gastado toda su fortuna, por 12 años había estado invirtiendo en médicos, posiblemente hasta en hechicería y otros medios más. La Biblia no lo dice así, pero sí había dicho que había gastado toda su fortuna y no había podido ser sana. Pero recibió un toque de Jesús y ella quedó sana en ese momento. Posible esa mujer dijo, yo he probado todo en esta vida, he ido donde todos los doctores, he probado todas las recetas caseras que me han dicho y nada ha funcionado. Lo único que me queda es ir con Jesús, porque han dicho que Él tiene el poder para sanar. Y cuando ella llega donde Jesús y toca la túnica de Jesús, esta mujer es sana. Así que cuando nosotros oramos, y una oración espiritual es, aunque creamos que ese es el último recurso, sabemos que Dios va a actuar. Así que siempre es importante que cuando nosotros oremos, tengamos presente de que Dios va a actuar y siempre va a actuar a nuestro favor. Porque el resultado de la oración siempre y en todo momento será la voluntad soberana de Dios y no la nuestra. Por eso oramos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, ¿no? Pero muchas veces oramos así y nos enojamos y parecemos al Chavo del 8, ¿verdad? Pataleando porque no nos da la respuesta inmediata que nosotros queremos. Orar en el Espíritu también es aceptar la voluntad de Dios en nosotros, sabiendo que hay un proceso que Dios está trabajando en nosotros y que cuando estemos preparados recibiremos lo que hemos pedido. Así que los cristianos oramos porque sabemos que tenemos la confianza de acercarnos a Dios sin ningún temor,
y que no está ese temor, que esos dioses paganos que nosotros escuchamos en las historias antiguas, de que para calmarse necesitaban el sacrificio de una mujer virgen y la tiraban al cráter de un volcán, o tenían que quitarle el corazón y comérselo en una asamblea pública. No necesitamos ese tipo de temor con nuestro Dios. Con el Dios que nosotros creemos, nos da un camino abierto para que nosotros nos podamos acercar a Él sin ningún temor. Como el niño que está asustado se acerca a su padre porque sabe que va a tener protección. Por lo tanto, sabemos y entendemos que Dios es un Dios cercano y es un Dios accesible. No está en una séptima o octava galaxia ya escondido. Él está aquí, cerca de nosotros. De hecho, la Biblia nos dice que donde está su pueblo reunido, alabándole a Él, Él está en medio de ellos. Así que podemos saber que Dios es accesible y que en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora podemos clamar y orar a Dios. Y esa oración va a provocar que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Hebreos 4:16, ese es uno de mis favoritos de toda la Biblia. Y usted puede ponerle un highlight ahí, puede ponerlo en un marco, puede ponerlo en la refri de su casa, o incluso puede hacerse hasta un tatuaje en su brazo. Hebreos 4:16, para que no se le olvide. Y dice así: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Con toda confianza. Cuando usted entra a su casa, usted entra confiado, se quita sus zapatos para no meter el polvo de la calle, se quita sus zapatos y entra confiado a su casa, se sienta en el sillón, va a su cuarto y se pone en la cama confiado, no tiene ningún temor de que alguien le diga nada, porque esa es su confianza, esa es su casa y usted entra confiadamente ahí. Esa es la manera. Aunque entramos con respeto, aunque entramos con la máxima devoción, pero tenemos confianza para entrar delante de Dios en cualquier momento. Y sigue diciendo: y ahí, en la presencia de Dios, recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Es importante. Y normalmente nosotros, como seres humanos, buscamos a Dios ¿cuándo? Como último recurso, cuando más lo necesitamos. Y qué bueno que podemos contar con Dios cuando nosotros no tenemos la fuerza para luchar, cuando no tenemos la suficientemente fe para creer, sino que es ahí cuando Él está para auxiliarnos. Es por eso que Él nos dice que diga el débil, fuerte soy, y el rico, y el pobre diga rico soy, porque Él es experto de ayudarnos, de asistirnos cuando más lo necesitamos, cuando estamos más débiles. El apóstol Pablo decía: yo me glorío porque en mi debilidad Dios se hace fuerte en mí. Así que qué importante saber que tenemos, por medio de esa oración espiritual, acceso directo al Padre Celestial, y por lo tanto tenemos su cuidado, su provisión, su asistencia, y sabemos que Él luchará por nosotros. Por lo tanto, orar en el Espíritu nos permite acercarnos a Dios con confianza, con seguridad, sabiendo que somos bienvenidos y amados por Él. Pero tenemos que acercarnos con una actitud humilde. La palabra del Señor dice que Dios recibe a la humilde, pero rechaza al orgulloso. Y venirnos con un corazón humilde, reconocer es que Dios es superior a nosotros, que le necesitamos, que no podemos luchar esta batalla espiritual con nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos la fuerza de Dios, su presencia en nuestra vida. Y confiar en Dios es saber que en medio de tanta incertidumbre podemos tener en este mundo, podemos confiar en quién es Dios. Podemos confiar en su poder, podemos confiar en su gracia y que Él está accesible para todos nosotros. Él está presente en nuestro corazón. Él está presente también en su palabra, que está llena de sabiduría y que es, como dice el Salmo 119, una lámpara a nuestros pies cuando el mundo está oscuro, cuando no sabemos hacia dónde ir, cuando todas las puertas están cerradas. Podemos utilizar la palabra de Dios, la presencia del Señor, para guiar nuestra vida cuando más lo necesitamos.
pero esa oración es con fe. Sabiendo que esta accesibilidad de Dios para con nosotros solo es posible si tenemos una relación sana, sincera, vibrante y real con Dios. Y eso no puede existir si Cristo Jesús no está en nuestro corazón. Jamás no puede ser posible si Cristo Jesús no reina en nuestra vida. Claro que el Señor toma la iniciativa con el pecador y nos llama. La Biblia nos dice que Él nos amó y nos ama aún cuando éramos pecadores. Quiere decir que Dios toma la iniciativa, pero nos responde, nos escucha cuando nosotros le abrimos nuestro corazón. Así que la manera para tener ese acceso directo hacia el Señor es por medio de Jesucristo. Son aquellas personas que han depositado su fe en Jesús, que confían en Cristo, son los que tenemos o tienen también ese acceso al Padre Celestial. Aunque muchas creencias, filosofías, religiones en el mundo pueden reclamar ser las verdaderas y tener el acceso a Dios, solamente Jesucristo nos da ese acceso al Padre. Juan capítulo 14, versículo 6, las palabras mismas del Señor Jesús fueron estas: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie, voy a recalcarlo ahí, nadie puede ir al Padre si no es por mí y si no es por medio de mí. Y la palabra del Señor dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Así que nuestra oración espiritual tiene un acceso directo hasta el Padre a través de Cristo Jesús. Necesitamos tener esa confianza en Jesús. Necesitamos depositar nuestra fe en Cristo y aceptarlo como Señor, como Salvador en nuestra vida. Y entonces de tal manera nosotros recibimos esa bendición y esa nueva identidad, convirtiéndonos en hijos de Dios. Nos da una identidad nueva, especialmente hoy que hay tanta polémica en cuanto a la identidad de las personas. La identidad más importante es de ser hijos de Dios. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios. Esa es la identidad que realmente importa. Y como hijos e hijas de Dios y como personas que le pertenecemos a Él, le amamos, Él nos declara hijos de Dios. Somos adoptados como hijos de Dios. Por eso, como hijos de Dios, somos ineludiblemente familia de Dios. Y esto nos da la bendición de ser el pueblo de Dios. Y la semana pasada hablamos de la importancia de ser pueblo de Dios. Somos pueblo escogido, linaje santo, que fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Somos hijos e hijas de Dios. Le pertenecemos a Él. Somos su pueblo. Y como hijos de Dios tenemos el privilegio de cómo gozar de la provisión de Dios, que no solamente es una provisión natural. Él nos da el techo que necesitamos, nos da la comida que nos da para alimentarnos, la ropa para vestirnos, la educación que necesitamos, la profesión para seguir surgiendo. No solamente esas cosas materiales, sino que también el Señor nos da otras más allá también, que son las emocionales también. Dios nos ayuda a nosotros para tener una estabilidad emocional, física, espiritual. Entonces en Dios podemos encontrar, y en su presencia podemos encontrar la paz que nosotros necesitamos. La persona que está en ansiedad puede encontrar paz. La persona que está desesperada puede encontrar calma. La persona que está atada a una adicción puede ser libre, pero solamente es posible cuando nosotros oramos fervientemente en el Espíritu y permitimos que Dios empiece a trabajar y a fluir en nosotros. Dice, orar en el Espíritu es más que formular peticiones. ¿Sabe? Muchas veces cuando nosotros oramos, sacamos la lista, ¿verdad? Señor, quiero que me des un nuevo trabajo, que en el trabajo que me des me declaren el gerente general, que me paguen el doble, que me den 3 meses de vacaciones, que el vecino que tengo que no me gusta, que se vaya de este vecindario. Que tenemos una lista grande. Pero la oración espiritual no es solamente formular peticiones a Dios. Es una invitación a entablar una comunión
profunda y constante con Dios, siempre. Por eso Pablo también nos dice, oren sin cesar y en todo momento y en toda ocasión denle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando oramos espiritualmente estamos alineando nuestro espíritu con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está revelada en las Sagradas Escrituras, con el plan que Dios tiene para con nosotros. Yo tengo planes de éxito y no de fracaso, dice el Señor. Y entonces ustedes me buscarán y yo me dejaré encontrar. Esa es la relación que se da en una oración espiritual. No es estar luchando con demonios, que como muchos dicen, porque ya Cristo venció a Satanás, ¿cierto? Eso dice la palabra del Señor, que Él lo venció en la cruz y que lo exhibió públicamente y que todos los decretos que estaban en nuestra contra, el Señor los destruyó en ese momento. Así que no nos corresponde a nosotros luchar contra demonios y eso ya lo hizo el Señor. Ahora tenemos que luchar contra nosotros mismos, nuestra falta de fe, el permitir que estas cosas nos distraigan. Por eso necesitamos el poder del Señor en nuestra vida y alinear nuestra vida en la voluntad de Dios también. Porque junto con estos privilegios de que el Señor es nuestro protector, de que Él es nuestro guiador, de que Él nos guía, nos da paz, también adquirimos nosotros también responsabilidades. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? La de vivir de acuerdo a un hijo de Dios. Vivir de una manera activa y proactiva haciendo la voluntad de Dios. Por eso orar espiritualmente nos obliga a nosotros a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que debemos de establecer eso como un principio en la palabra de Dios. No podemos orar nosotros si nuestra vida no refleja que estamos caminando con el Señor. La palabra del Señor nos dice que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Nos habla el apóstol Juan en su primera carta, dice, en esto saben si ustedes son hijos de Dios, si guardan y obedecen mis mandamientos. Así que es completamente necesario que nosotros trabajemos para el Señor. Y por eso Pablo nos recuerda, dice, en todo momento oren sin cesar al Señor. Vamos a regresar a nuestra palabra de hoy. Dice, oren en todo momento. Una oración espiritual. Y es que orar en el Espíritu también significa que además de poder presentar nuestras peticiones al Señor, que ya lo hacemos, y que no significa solo eso, sino que es un diálogo con Dios, que debemos de acercarnos a Él con fe, creyendo que Él existe y que Él va a hacer lo que Él dice que es. Sabiendo que no tenemos las fuerzas para luchar esa batalla espiritual, sino que el Señor la pelea por nosotros y de hecho ya tienen la victoria. Sino que también debemos de vivir como dice la palabra del Señor, un cristiano debe de vivir. Viviendo de una manera que le agrada a Él, de acuerdo a la palabra del Señor. Y si usted no sabe cómo hacer eso, el Señor nos ha dado a nosotros su palabra, la Biblia, la cual es la guía que nosotros necesitamos para adorar al Señor, para vivir en santidad, para hacer la voluntad de Dios. Así que cada uno de nosotros debemos demostrar nuestra fe, nuestro amor y nuestra voluntad de Dios con nuestra manera de vivir. Vivir como el Señor nos ha mandado a nosotros a vivir. Una oración espiritual no es una oración que se enfoca solamente en las cosas terrenales, sino que se enfoca en las cosas del Espíritu, en las cosas que trascienden esta vida, que nos preparan, como hablamos la semana pasada, más allá, que nos preparan para la vida eterna, que nos ayudan no solo a vivir aquí, sino a preparar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para vivir allá en el cielo. Así que la oración en el Espíritu significa que nos acercamos a Dios. También debemos no solamente tener esa certeza de que Dios existe, pero también vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la iglesia viva como unida y en armonía.
La Biblia nos dice que si usted viene a presentar una ofrenda delante del Señor, pero está enojado con su hermano o con su hermana, primero vaya y haga las paces con esta persona y después regrese y presente su ofrenda. Por eso una oración espiritual no puede ser una oración que surja de un corazón que odia, un corazón que divide. Y sabemos que vivimos en una sociedad dividida por el odio, por la discriminación, por el racismo. E incluso algunas personas que se llaman cristianas tienen un corazón dividido y dirigido por el odio, por el rencor, por el racismo, la discriminación. Eso no se puede levantar una oración espiritual con un corazón así, porque el Señor nos llama a buscar la unidad y la armonía con los demás. Siempre que la armonía se rompe, debemos buscarla de una manera lo más rápido posible de reconciliarnos con las personas. Porque si bien es cierto que somos cristianos, también somos débiles, ¿cierto? Somos humanos y como humanos muchas veces fallamos. Pero cuando le fallemos al Señor, debemos de pedir perdón y buscar en oración la reconciliación, porque solamente unidos podemos nosotros levantar una oración delante del Señor. Esta reconciliación no se logra culpando a las otras personas o necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Conocemos la historia cómo Eva empezó a culpar a Adán, ¿no es cierto? Y Dios llama a Adán. Adán, ¿qué has hecho? Una vez que comieron del fruto que Dios les prohibió comer. Adán, ¿qué has hecho? Señor, la mujer que me diste me obligó a comer. Y después la mujer dice, Dios, la serpiente me engañó y me hizo comer. El jovencito en la escuela dice, el maestro no me quiere, me odia, me tiene entre ojos. El trabajador dice, no, mi jefe no me quiere echarme y despedirme de la empresa. A veces nos cuesta asumir nuestra responsabilidad, decir, sí, no he hecho bien mi trabajo, sí, he fallado. Y decir, Señor, he pecado. Somos humanos y fallamos. Por eso cuando esto suceda necesitamos reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con las personas y reconciliarnos con nosotros mismos también. Es necesario. La reconciliación significa reconciliarse practicando la gracia y la misericordia, perdonando a otros, perdonándonos a nosotros mismos también. Esa es una oración espiritual. Gálatas 6, 1 y 2, otro versículo maravilloso de la Biblia, que espero que usted lea el libro de Gálatas, porque nos recuerda de la importancia de la gracia de Dios. No de la ley que nos culpaba y nos declaraba culpables, alejados de Dios, sino Gálatas nos habla de la reconciliación con Dios, la reconciliación con los hermanos para poder elevar a Dios una oración espiritual. Gálatas 6, 1 y 2 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo y volver al camino recto con ternura y humildad. Mira qué bonito, maravilloso. En lugar de hacer, como dice el refrán popular, hacer leña del árbol caído, de estarlo criticando, de apartarlo y decirle, oye, qué pecado, ya no me voy a acercar más con él. Dice, no, ustedes que son espirituales, que hacen oraciones espirituales, ayuden al caído a reconciliarse con Dios, a reconciliarse con él mismo y a reconciliarse con la iglesia. Por eso, hermanos, si ustedes se encuentran con alguna persona que ustedes hayan visto que se haya apartado del camino del Señor, no le juzgue, sino que haga una oración espiritual de restauración por esa persona para que llegue el momento en que pueda levantarse y caminar nuevamente con Cristo Jesús. Sigue diciendo Pablo, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar unos a otros las cargas y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Por eso Pablo también dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y el apóstol Pedro nos dice que el diablo anda como un león rugiente viendo a quién devorar.
El apóstol Juan dice que el Satanás vino, o el enemigo del Señor vino a robar, matar y destruir. Así que no podemos sentirnos el romper la camisa y soy el super creyente, el super cristiano. Dependemos de Dios. Dependemos del poder de Cristo. Estamos en una lucha espiritual contra nosotros mismos, con nuestros propios deseos, con nuestra propia naturaleza. Por eso, en lugar de criticar, en lugar de juzgar, necesitamos de ayudar, de velar y de reconciliar a otros, a nosotros con Dios, y a otros que se reconcilien con Dios y con nosotros mismos. Porque orar en el Espíritu es reconocer nuestra debilidad y nos ayuda a restaurar nuestra fe, por lo cual tenemos acceso a esa fuerza inagotable que proviene del Padre Celestial. No proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. El profeta Joel dice esto en el capítulo 3, versículo 10. Que el débil diga, fuerte soy. Que el pobre diga, rico soy. Y esto solamente es posible si aprendemos no a depender en nuestra fuerza, sino a depender exclusivamente a la fortaleza que proviene de Dios. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas y amigos que nos ven, eso es un corazón humilde. Por eso una oración espiritual es un corazón que reconoce que necesita del Señor, que no dependemos de nosotros mismos. El Salmo 20, 7 y 9 dice así: algunas naciones se jactan de sus caballos y de sus carros de guerra. Yo diría hoy en día se jactan de sus misiles que viajan millones, miles de kilómetros, de millas de distancia para destruir a otro pueblo. Se jactan de sus bombas nucleares, de protones, de neutrones y quién sabe más qué otros tones existen, ¿verdad? Pero se jactan del poder de su armamento. Confían en el armamento. Pero dice, nosotros no nos jactamos de eso, nos jactamos o dependemos del nombre de nuestro Señor. Fue por eso que David pudo vencer a Goliat. Es por eso que nosotros día a día nos podemos mantener firmes, porque tenemos un Dios poderoso que lucha y pelea nuestras batallas. Esas naciones, sigue diciendo la Biblia, se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria a nuestro Rey, oh Señor, responde a nuestro grito de auxilio. Así que gracias a Dios por la bendición de la oración espiritual, ya que nos permite afianzar nuestra fe, profundizar nuestro amor a Dios, porque sabemos que tenemos acceso a Él cuando más lo necesitamos. Así que por medio de la oración podemos encontrar paz con Dios, paz con las demás personas. La oración es el recurso dado por Dios para encontrar fortaleza cuando somos débiles. Así que, hermanos, no dejemos de orar. Pero no oremos solamente por orar, por cumplir unas palabras. Por eso yo a veces tengo dificultad cuando una persona dice, vamos a orar, y inmediatamente empiezan a hablar. Sí, hay que orar en todo momento, sí hay que orar por todo, pero cuando nosotros hablamos debemos de estar conscientes de que estamos hablando con el Padre Celestial, con el Eterno, con el Creador del universo. No solamente estamos hablando palabras al aire, sino que oramos en el Espíritu sabiendo que Dios nos está escuchando. Así que por eso Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento, cuando estén alegres, cuando estén tristes, cuando estén deprimidos, porque Dios nos conoce y sabe que no siempre estamos arriba en la cima de la montaña donde estamos, qué bueno que estoy aquí. Hay momentos que estamos en lo más profundo de la depresión, que nos sentimos débiles, pero en esos momentos es cuando podemos clamar al Señor y Él estará ahí al lado nuestro. Dice, oren en todo momento con peticiones y ruegos y manténganse alerta, perseveren en oración por todos los creyentes. Así que la oración en el Espíritu también es una oración que no se centra solamente en ti, sino que también pones a otros en tu oración. Y espero que hoy, cuando ustedes regresen a su casa, también incluyan a su pastor en sus oraciones. Que vuelvan a ver a sus hermanos y hermanas que están hoy aquí y que también los incluyan en sus oraciones, y aquellos que no están hoy con nosotros.
Y también a ustedes que nos ven a través del internet, también estarán en nuestras oraciones. Orar en el Espíritu es orar más allá de nosotros mismos también. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por recordarnos la importancia de orar en el Espíritu, de recordar lo importante que es, Señor, orar de la manera en que tú nos has enseñado. Orar reconociendo que tú eres el Dios, que tú nos has creado, que debemos de vivir bajo tu guianza, bajo el modelo que nos has dado, amando a otros, buscando la reconciliación con otros, intercediendo por otras personas y viendo más allá de nuestro propio universo, de nuestro ser. Gracias, Padre, por darnos el poder de tu palabra, el poder de la oración, uno de los regalos más hermosos que nos has dado. Bendice a cada uno de los que estamos acá, de los que están escuchando, y que esta palabra no vuelva vacía. Amén.